Hola, ¿qué tal? La muerte de Abimael Guzmán abre toda una etapa de discusión sobre por qué existió y existe todavía el terrorismo y Sendero Luminoso en el país. Hay una explicación clásica que indica que la miseria produce terrorismo. Esto es comprobadamente falso. Esto no es así. En realidad, si analizamos fríamente las cosas, veremos que en el Perú, por ejemplo, los más pobres estaban totalmente en contra del sendero y muchas veces eran víctimas del sendero. Estamos hablando de comunidades campesinas pobres en el Ande peruano, o estamos hablando de sectores de las zonas llamadas marginales en Lima y otras ciudades, de manera que la explicación es que la pobreza genera violencia terrorista como acto de protesta es radicalmente falsa. Por supuesto, se esgrime todavía esto, se esgrime todavía esto, y es una forma de justificar la violencia, en realidad, porque no hay otra forma de ver las cosas. Si tú dices que la miseria es el caldo disjuntivo de la violencia y con esto del terrorismo, entonces está de alguna manera justificada el terrorismo, justificada la violencia por la existencia de la miseria. Esto no es así porque en muchos países tenemos pruebas en contrario. Por ejemplo, el otro gran terrorismo que tenemos en el Perú, que es el terrorismo de raíz islámica, de raíz musulmana, religiosa, no tiene nada que ver con las condiciones de miseria de la población o de pobreza de la población, al contrario, tiene que ver con el fanatismo. ¿Y el fanatismo con qué tiene que ver? Tiene que ver con las ideas, pues. Las ideas, es decir, la creación de mitos por los que vale la pena arriesgar la vida y, más peligroso aún, por los que vale la pena matar. ¿Qué tipo de persona se necesita para abrazar este mito? ¿Qué tipo de psicología es la que puede explicar que alguien necesite abrazar ese mito y estar dispuesto a entregar su propia vida, pero sobre todo a entregar la vida de los demás en aras de esta deidad, de esta divinidad? La discusión es larguísima. Pueden reunirse a discutirlo psicoanalistas, sociólogos, antropólogos, etcétera. El hecho es de que sí, hay personas que tienen esa necesidad. Esto es el ser humano. Son una minoría, por supuesto, pero una minoría a través de actos de terrorismo puede tener una influencia política decisiva en una sociedad. Muere Abimael Guzmán el mismo día en que se conmemora el ataque terrorista con aviones tripulados y cargados de combustible a las Torres Gemelas de Nueva York. Mueren cerca de 3.000 personas de un solo golpe. El atentado terrorista probablemente más serio de toda la historia de la humanidad. Los que ejecutan ese atentado, los pilotos suicidas, no lo hacen porque quieren una reivindicación socioeconómica, ni muchísimo menos, lo hacen por una fe religiosa. Es decir, son personas que creen que pueden trascender, que pueden ir más allá, gracias a que matan a otras personas, a miles de personas en este caso. En el Perú es algo parecido, o ha sido algo parecido. Se calculaba que la sangre de los muertos por la revolución iba a fecundar la revolución, la iba a engrandecer. Esto no lo invento yo, esto me lo dijo Díaz Martínez, uno de los principales líderes del Sendero Luminoso, cuando le entrevisté en el penal del Lurigancho, en el área controlada por Sendero Luminoso, poco antes de la llamada masacre de los penales, es decir, el momento en que se revela la gente del Sendero que estaba presa y se produce un enfrentamiento brutal que acaba con la muerte de un montón de gente. Algunos de ellos asesinados vilmente con un tiro en la nuca, pero eso es la historia que se juzgó en su oportunidad. Pero esta gente estaba dispuesta a sacrificarse porque pensaba, me lo dijo Díaz Martínez, me lo dijo la gente de Sendero en aquella oportunidad. Publiqué este reportaje en la revista Quehacer.
que su sangre iba a fecundar el camino de la revolución. Es decir, iba a traer el paraíso. Ellos se sacrificaban por eso. Y como Díaz Martínez, que no era un fanático a la moda, no era un tipo de bajo nivel cultural, ni era un hombre pobre, era un hombre de clase media bastante acomodada. Como él, otros más, pertenecientes a ese mismo sector social. Entonces, es evidente que el terrorismo se fundamenta en ideas. Y estas ideas agarran más a unas personas que a otras, por condiciones naturales que estas personas pueden tener. Probablemente tengan la necesidad de una fe, la necesidad de un absoluto, la necesidad de hacer un sacrificio humano. Muchas culturas han hecho sacrificios humanos, la incaica también, no pensemos que solamente los aztecas, porque es una forma de calmar a los dioses o de portarse bien frente a la divinidad y de fecundar la tierra. De manera de que esto es algo que fundamenta la existencia del sendero luminoso. No nos engañemos entonces con explicaciones sociológicas que justifican la violencia y el terrorismo por razones socioeconómicas. No, no es así. Es una falsa explicación. Es decir, es una forma relativamente sencilla de explicar por qué hay violencia. Porque los pobres se sublevan en armas. Es el mito, se lo ha querido vender. Eso no funciona así ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Esto ocurre justamente en vísperas de la captura de Abimael Guzmán. La muerte de Abimael ocurre en vísperas de su captura. Muere el 11 y el 12 de septiembre del 92 se había producido su captura. Una captura impecable desde el punto de vista de los cánones policiales, de los cánones de inteligencia y de los cánones de respeto a los derechos humanos. No recuerdo ningún otro caso a nivel mundial de estas características como las que hemos tenido aquí en el Perú. Eso ocurrió en el año 92. Recuerde usted que cuando los americanos reaccionan por las Torres Gemelas, se realiza una invasión a Afganistán, nada menos que una guerra a gran escala. Y de ahí comienzan a explorar dónde está Bin Laden hasta que descubren que Bin Laden está en Pakistán. Se van a Pakistán en helicópteros, ingresan a la residencia de Bin Laden, lo asesinan, lo matan a Bin Laden ahí, a él y a otras personas más de su familia y de su entorno. Y luego el cadáver, aunque no se ha dado nunca una explicación oficial, es arrojado a la mar. Es decir, no se le captura vivo para someterlo a un proceso, a un juicio, que quizás lo que hubiera sido deseable. Aquí no. Aquí, muchos años antes de esto, con muchos medios, mucho menos medios que lo que tenían los americanos, el país captura impecablemente a Abimael Guzmán y luego es sometido a un proceso judicial, con el resultado que todos conocemos, una condena a cadena perpetua. La muerte de Abimael Guzmán, sin embargo, no significa que las ideas, y concretamente sus ideas, también hayan fallecido, no. Las ideas pueden sobrevivir en la memoria de la gente durante mucho tiempo y eso a veces es más difícil de combatir. Y es un poco el trance en el que en este momento se encuentra el Perú. Hasta luego.